Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Que Dios lo pueda bendecir grandemente. Hoy tenemos un estudio muy interesante. Hoy tenemos nuestro estudio y hablaremos sobre el don de profecía. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué son importantes los profetas? ¿Por qué Dios utilizó a hombres que Él nombró como profetas para que transmitieran un mensaje? Tenemos como hijos de Dios un mensaje que predicar, un mensaje poderoso. Si usted se da cuenta, en el Antiguo y Nuevo Testamento Dios utilizó a hombres para que ellos transmitieran no el mensaje que ellos querían. Ellos transmitieron un mensaje que Dios quería transmitir hacia el pueblo. Principalmente los profetas transmitieron cosas que iban a suceder pronto, como la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Tenemos a Isaías, Jeremías. Ellos transmitieron que Jesús iba a venir por primera vez a nacer en un pesebre. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos a profetas como Juan y otros tipos de profetas que transmitieron las cosas que van a suceder y que están sucediendo antes de la venida de Jesús. Y como hijos de Dios tenemos un mensaje especial que predicar. Y los profetas fueron utilizados por Dios para transmitir lo que Él quería que el pueblo escuchara. No lo que el pueblo quería escuchar, no que lo que los profetas tenían que decir, sino lo que Dios quería que el pueblo supiera, o lo que ellos tenían que saber. Sin las manifestaciones, o sea, sin la revelación a los profetas, muchas de las cosas, escuchen bien, muchas de las cosas que hoy tenemos en la palabra del Señor, no las tuviéramos. Por eso Dios utilizó a los profetas, y vamos a utilizar unos versículos muy interesantes donde Dios dice, sin los profetas, yo no transmitir esta palabra. Pero por eso Dios utilizó a los profetas. Voy a leer Amós, el capítulo 3, el versículo número 7. Amós, capítulo 3, el versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué entonces dice el Señor acá? No hará nada el Señor sin que revele nada a sus siervos los profetas. Hay una frase en el libro de la educación que dice, la especie humana no fue dejada en la ruina, a pesar de que el pecado, Isaías y Romanos, Pablo hablan de que el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. O sea, Adán y Eva pecaron y automáticamente la relación directa que había entre Adán, Eva y Dios se cortó. Y nosotros también, porque nosotros somos pecadores. Entonces, esa relación directa se cortó. Todos quedamos destituidos de la gloria del Señor, dice la palabra del Señor. Entonces, al pasar esto, Dios eligió a hombres, y Él los llama profetas, dice acá Amós, que no iba a hacer nada, ninguna revelación sin los profetas. Entonces, Dios a través de los profetas se comunicó a ellos de una manera muy especial. Escucha lo que dice el profeta Joel, el versículo 2, 28. Joel, el capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que entonces, acá el profeta Joel anuncia que en el tiempo del fin habrán personas que van a tener sueños, que iban a tener visiones. Y todo esto no era un invento de las personas que iba a suceder, era Dios. Y como acá decimos, Dios se iba a comunicar a través de su profeta. Y el profeta Joel está hablando acá de que en el fin de los tiempos, Dios se iba a revelar a través de sus profetas. Pero ve ahora lo que dice Números, el capítulo 12, el versículo 6. Números, el capítulo 12, el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré, escuche, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. O sea, Dios a los profetas no solamente con sueños y visiones, Dios también se puede comunicar de diferentes formas, pero la mayoría de veces Dios se le comunicó a los profetas por medio de sueños y por medio de visiones. Tenemos al profeta Daniel. Dios, todas esas profecías que usted encuentra en Daniel, muchas veces se le dio a Daniel por sueños y muchas veces se le dio en visiones. Capaz Daniel estaba trabajando y Dios a través de una visión le manifestaba lo que él quería que Daniel escribiera. Muchas veces Daniel estaba durmiendo y Daniel tenía esos sueños.
el profeta Juan, también por medio de visiones, era llevado al cielo. Dice que, lee Apocalipsis y va a ver que él veía todo esto, lo que iba a suceder al final del tiempo. Dios le mostraba a través de visiones y a través de sueños. No era un invento de los profetas, era directamente, escuche esto, lo que los profetas dijeron a través de la Biblia, los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, fue lo que Dios dijo, no lo que ellos dijeron. Y algo muy importante, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, es Dios quien elige a los profetas. No son los profetas que se eligen ellos mismos. Otra parte muy importante, el mensaje que dan los profetas no es el mensaje de ellos, es el mensaje de Dios. Lea el Antiguo Testamento y lea el Nuevo Testamento. Isaías, Jeremías, Amós, Audías, lea a Moisés, lea a Daniel, lea a Juan y lea a diferentes profetas de la Biblia. Usted se va a dar cuenta que el mensaje que ellos transmitieron no fue nunca el mensaje que ellos querían transmitir. No fue el mensaje que el pueblo quería escuchar. Más bien, el mensaje que los profetas transmitieron era el mensaje y la palabra de Dios. Y esto por eso es el don de profecía. El don de profecía es Dios quien lo da. Y los que trabajan como profetas, los que trabajaron como profetas, transmitieron la palabra del Señor. Y por eso es que a mí me gusta. Pero vean lo que dice también Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1. Y esta palabra es muy interesante. Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1 deja claro: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, habló por medio de los profetas. Sueños, visiones, directamente por medio de un ángel, o el mismo Jehová se le aparecía a los profetas y le transmitía ese mensaje que Dios quería que el pueblo escuchara. Entonces, muchas maneras utilizó para que los profetas transmitieran ese mensaje que el pueblo y que Dios quería que el pueblo escuchara. Entonces, Dios se comunica con los profetas y los profetas transmiten el mensaje que Dios quiere que el pueblo escuche. Esta parte es muy importante para ir cerrando. Los profetas eran hombres como nosotros. Escuchen lo que dice Santiago, el capítulo 5, el versículo 17. Santiago, el versículo 5, 17. Dice la palabra del Señor: Elías, acá hablando del profeta Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era como usted y yo. Muchas veces tenemos pasiones carnales. Pero, escuche, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, también tenían sus debilidades, solo que oraban y Dios los fortalecía. Eran hombres que estaban propensos a pecar, pero como se mantuvieron firmes, Dios los sostenía también en la libertad del pecado. Pero eran como nosotros, no eran extraños, no eran ángeles, no eran extraterrestres, eran hombres como nosotros. También vea lo que dice Deuteronomios, el capítulo 18, el versículo 15. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 18:15: Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová. A él oiréis. O sea, en medio de nosotros, en medio del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios levantó hombres para que ellos fueran profetas. No eran extraños, eran hombres con pasiones, pero que se dedicaron a predicar, a escuchar lo que Dios había dicho. Y acá había una parte muy importante que decía al final: a él oiréis. ¿Por qué es importante escuchar a los profetas? Porque no es la palabra que ellos querían, lo que ellos decían, era directamente la palabra del Señor. Y por eso era importante que nosotros escuchemos lo que Dios quiere que digamos. Y muchas veces el pueblo, esto es muy interesante esta parte, muchas veces el pueblo rehusó escuchar a los profetas. Muchas veces el pueblo no quería escuchar a los profetas. ¿Por qué? Tenemos al profeta Isaías, profeta Jeremías, profeta Samuel. Ellos le transmitían al pueblo de Israel, al profeta Natán incluso, que le transmitió a David sus pecados. Muchas veces el pueblo de Israel estaba en pecado. ¿Y qué hacían los profetas? Dios se comunicaba a través de ellos y le decía: mira, el pueblo está en pecado. Necesito que transmita este mensaje para que ellos se arrepientan de ese pecado. Y los profetas iban, Isaías, tenemos Isaías, Jeremías. Ellos predicaban y decían al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados. Juan el Bautista predicaban: arrepiéntanse de su pecado. Incluso Daniel, cuando estudiamos Daniel, vemos que él quería transmitir a su pueblo que todos se arrepintieran de su pecado. Juan
el discípulo amado también quería Dios que el pueblo se arrepintiera de su pecado. Entonces, el mensaje final de hoy es que el don de profecía también revela que el mensaje que los profetas predican no es el mensaje que ellos tenían que escuchar, que nosotros tenemos que escuchar. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y ese mensaje es de salvación, ese mensaje es de arrepentimiento y ese mensaje también es de esperanza porque Jesús viene pronto. Así que bueno, que Dios nos pueda bendecir grandemente y llegamos al final de nuestro estudio de esta semana. Así que bueno, que Dios lo pueda bendecir y nos vemos en la próxima. Chao, chao.